Vamos a continuar con el repaso de primera a los tesalonicenses. Ahora vamos a iniciar con el capítulo 2, versículo 1, que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En este capítulo 2, el apóstol se enfoca principalmente en cómo era la relación que tenía el apóstol Pablo y sus colaboradores con la iglesia de Tesalónica. Debemos ver que el cristianismo no solo se distingue por lo que se predica, sino por el tipo de relación que se forja entre las personas. Así como es importante que la iglesia predique el evangelio bíblico, también es importante que nuestras relaciones con las personas sean aprobadas y bendecidas por Dios. Sobre esto es precisamente lo que habló el apóstol Pablo en este capítulo 2 cuando dice: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Sabemos que en toda relación hay un intercambio de algo, de ideas, de trabajo, de beneficios y de muchas cosas. Pero el apóstol parece agrupar muchas de estas cosas en una clasificación de vanidad. Según se puede inferir del texto, las relaciones que resultan vanas son aquellas en las que el intercambio de ideas o cosas es solamente terrenal, es sobre cosas efímeras, pasajeras, sin mayor trascendencia en cuanto a lo eterno. Pero hay otras relaciones que incluyen lo que es eterno y los bienes que provienen de Dios. Antes de que el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, llegaran a Tesalónica, los habitantes de esa ciudad se enfocaban en lo terrenal, en el trabajo, en la cultura griega, en su religión llena de idolatría. Pero cuando el apóstol Pablo, Silas y Timoteo les compartieron bienes eternos por medio del Evangelio, entonces ellos fueron enriquecidos. Veamos que la voluntad de Cristo es que su iglesia se relacione en este mundo, que se compartan de manera sana pensamientos, ideas, bienes, trabajo, pero todo esto que es bueno, debemos saber que es pasajero. Sin embargo, nuestro Señor avala ese tipo de relaciones. Él oró al Padre y dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que estamos en el mundo y es bueno que establezcamos relaciones con las personas de manera justa. Pero también la voluntad del Señor es que su iglesia aprenda a convivir de tal manera que sus relaciones no resulten vanas, es decir, que no se limiten solo a lo terrenal. Debemos relacionarnos con las personas de tal manera que podamos compartir con ellos los bienes eternos. Y esto solo se puede hacer por medio del Evangelio. En una ocasión, por cuestiones de trabajo, el apóstol conoció a un hombre llamado Aquila. La Biblia dice que ambos tenían el mismo oficio, se dedicaban los dos a hacer tiendas y a venderlas. Pero pasado un tiempo, Aquila y su esposa Priscila recibieron el Evangelio eterno de los labios de Pablo y se hicieron incluso colaboradores de él. Así que la relación de Pablo con Aquila no resultó vana. En otra ocasión, Pablo fue llevado a Roma en un barco con 276 personas, pero la mayoría de ellos eran presos. No eran cristianos y podemos pensar que no eran muy agradables. Pero ¿qué pasó después de navegar por un tiempo? Dice la Biblia que vino un naufragio donde casi pierden la vida y Pablo los empezó a animar por medio de la fe en Cristo. Cuando todo se calmó, Pablo hizo una oración por los alimentos con todos ellos, transmitiéndoles así la vida del Evangelio que es eterno. Podríamos decir que el breve naufragio de Pablo con aquellos presos no fue en vano. Notemos cómo Pablo pone un énfasis en el resultado de una relación. Más que en tener buenos momentos, el resultado que debemos buscar en una relación es que ésta no sea vana, que no se limite solo a las cosas terrenales, sino que pueda trascender para que podamos compartir los bienes eternos. Por supuesto que Pablo trataba cosas de este mundo con Aquila, cosas de su trabajo, de cómo hacían las tiendas o dónde las vendían. Y seguro que en el naufragio que tuvo el apóstol Pablo con aquellos presos y con la tripulación, dice la Biblia que Pablo hablaba
temas de este mundo y era, podríamos decir, experto en temas de navegación y del clima. Pero además de todo ello, él compartió los bienes eternos por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos bienes eternos que podemos compartir al hablar de Cristo con otros? Bueno, podemos compartir la salvación del alma. Es decir, compartimos el Evangelio para que ellos sean salvos. Podemos también compartir la paz de Cristo en medio de situaciones difíciles. Podemos compartir el consuelo que da Dios, la santidad, la doctrina, la transformación continua de nuestro carácter y todas estas cosas y bienes que están en Cristo. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora pongamos atención en cómo el apóstol Pablo usó el término visita. Él dijo: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Como sabemos, esta palabra se refiere a una convivencia de corto tiempo. Cuando Pablo, Silas y Timoteo ni siquiera pensaban ir a Tesalónica, el Espíritu Santo los guió a esa ciudad, pero no les dijo cuán breve sería su tiempo allí. De manera similar, hoy Dios nos ha puesto en un hogar, o en un trabajo, o en una escuela, en una iglesia o en una colonia, pero no nos ha revelado cuán breve será nuestro tiempo allí. En sentido figurado, podríamos también decir que estamos de visita con todos ellos, porque no alcanzamos a entender la brevedad de la vida. El Salmo 89:47 expresa una oración que dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Nuestro paso por esta vida es breve. Estamos de visita, pero nuestra visita no tiene que resultar vana. Lo eterno, a diferencia de lo vano, no se desvanece, sino que perdura. Esto es tan importante que el apóstol Pablo en su epístola a Tito le dio instrucciones sobre cómo debía comportarse la iglesia con las personas. Y el apóstol Pablo escribió esto: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Esta enseñanza del apóstol es muy importante, porque más adelante, en el versículo 9 de ese capítulo 3 de Tito, dice con mucha verdad que hay discusiones necias sobre diversos temas en las cuales no nos debemos enredar con las personas, porque son discusiones vanas, es decir, terrenales, que se limitan a lo temporal y pasajero, y que al mismo tiempo nos impiden compartir lo que en verdad vale la pena. Por esto, hermanos, en este breve tiempo que estamos con nuestros seres queridos o con otras personas en el trabajo o escuela, cuidemos que nuestra visita con ellos no resulte vana, sino que podamos transmitir los bienes eternos del Evangelio. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.